Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bien, jóvenes. Iniciando nuestra semana 11, vamos a continuar lo que ya estamos realizando sobre los inventos. La semana pasada hemos podido escuchar a algunos de ustedes expresar sobre las características de determinados inventos, ¿ya? Hoy vamos a seguir con esa actividad, como mencioné, para poder concluir con la tarea propuesta. ¿Bien? ¿Algún voluntario para poder iniciar? Yo, mis. Bien, hija, ahorita te paso para que puedas compartir pantalla dentro de él, ¿ya? Mi compañera Condori Romucho va a compartir la pantalla. Ya, hija, con Dori Romucho, ¿no? Un momento, a ver. Ahí están ingresando un ratito. Ya, ¿cuál es la tarea de esta semana? Ustedes van a describir un invento tecnológico, ¿ya? Que cambiara nuestra vida y un invento para el hogar. Son dos inventos que ustedes van a describir dentro del trabajo que está programado. Es decir, de repente quieren hablar del televisor, de repente del internet, quizás de un móvil, estoy hablando tecnológico, quizá una refrigeradora, y el otro invento de la vida diaria. Bien, ahora sí, voy a pasar a compartir pantalla para poder iniciar. Buenas noches, con los que recién se integran. Muy bien, Talía, te estamos viendo perfectamente. Liz, ya me pasó parece, gracias. Fijo, ya está listo. Sí. Ya está para que lo realices. Maquillaje, muy bien. Talía, Roca. ¿Puedo comenzar, Miss? Hija, puedes iniciar. Bien. Profesora, compañeros, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre la historia y evolución del maquillaje. El origen del maquillaje se remonta a muchos años atrás, o mejor dicho, muchos siglos atrás. El maquillaje ha ido variando en función de las civilizaciones, de la época y del lugar. En la prehistoria ya se conocía el uso del maquillaje, mayormente lo usaban para realizar la belleza, para celebrar o para iniciar un ritual. Se deduce que de la interpretación de las pinturas rupestres, las mujeres del Paleolítico ya coloreaban su cuerpo de un color marrón rojizo. Continuando en Egipto. Para los egipcios el canon de belleza consistía en lucir una piel bronceada, unos ojos grandes, delineados en forma de pez, color oscuro, labios coloreados en tonos terracota, cejas bien cuidadas. Para algunos historiadores, Egipto fue la cuna del maquillaje. Por ejemplo, tenemos ahí una imagen de la reina Nefertiti y ahí vemos claramente cómo ha sido el uso del maquillaje. Los colores para los ojos eran tonos vivos que obtenían a base de mezclar tierra, cenizas y tinta. Para el Imperio Romano. Ahí, durante esta época, las damas que vivieron en la antigua Roma tenían una agenda repleta de reuniones sociales y por lo tanto, al haber todas estas reuniones, les gustaba asistir impecables. El canon romano de belleza retrata a una mujer con la piel muy blanca, unas mejillas sonrojadas, como en otros lugares, una piel blanca era sinónimo de nobleza, porque eso distinguía a las mujeres de las mujeres nobles de las mujeres de campo, porque las mujeres de campo tenían una piel bronceada. Para los ojos y cejas se llevaban perfiladas
con sustancias oscuras como el hollín. Los ojos eran de pigmentos naturales que eran utilizados de algunos minerales. Para la Edad Media y el Renacimiento. Aquí en esta época, cualquier arreglo personal femenino era considerado o era mal visto. Solamente se les permitía el cabello en las damas que tenerlo largo, súper largo, ahí como podemos ver en la imagen. Y ya para el Renacimiento, el maquillaje sufre un cambio muy radical. Se convierte en un elemento clave de la época. Las mujeres nobles tenían como ideal un cuerpo con formas curvadas, cabello rubio, la frente bien alta y despejada con muy pocas cejas y la piel blanquecina. En esta época se apareció para el siglo XVI el primer laboratorio de productos cosméticos y medicinales. Ya para los siglos XVII y XVIII existió una gran obsesión por el maquillaje. Más que nada se caracterizó por la extravagancia y la exageración. Aquí se maquillaban tanto hombres como mujeres, que se empolvaban el rostro con polvo de arroz o de harina, marcando sus mejillas de rojo estridente, perfilándose las cejas y delineando sus ojos en negro, aplicándose azul o verde en los párpados y rojo oscuro en los labios, y en los labios más que nada resaltaba la forma de corazón. Y en estos siglos también, a la par, en Japón, mayormente conocemos a las geishas, hemos visto en películas, veíamos cómo eran sus maquillajes, que eran color blanco, cubrían parte del rostro, el cuello, el pecho y manos, con 2 o 3 áreas sin pintar. También resaltaban las maiko, que eran las aprendices de las geishas. Usaban alrededor de los ojos el color rojo y los labios eran pintados en forma de corazón por arriba y muy redondo. Ya para el siglo XIX había una tremenda obsesión por aparecer enferma. Las mujeres intentaban conseguir una tez pálida o blanquecina, ahí como podemos ver en la imagen. Las orejas se marcaban de azul, las mejillas se empolvaban de color rosa pálido y los labios en un color carmesí. Ya para el siglo XX, aquí es una época donde se desarrolla el mayor auge del cine. Y también crece la industria cosmética, ofreciendo productos de peluquería y cosmética. Aquí durante el desarrollo del cine se crean cánones de belleza y cosmética que todas las mujeres aspiran a conseguir. Aquí las actrices tenían un papel muy importante en el maquillaje, ya que al ver los peinados y la estética, con el paso de las décadas, su estilo fue muy copiado por muchas generaciones. Ya en la época actual, a la mayor sofisticación de los materiales y colores, se le suman ingredientes de última generación para el cuidado de la piel, labios y de los ojos. Y aquí podemos decir que mientras un rostro está maquillado, realza los rasgos bellos y esconde o camufla las pequeñas imperfecciones. Por lo tanto, para finalizar, vemos cómo ha habido un gran cambio durante todas estas épocas donde las mujeres se maquillaban con arcilla o con algunos minerales, y los minerales también, por ejemplo, como el mercurio, el plomo, el cobre eran utilizados, pero ellos en esa época no sabían que eran dañinos. Y ahora sí, en la época actual sí saben, más que nada porque ya ha sido probado científicamente. Eso es todo, profesora.
Miss, Micrófono. Disculpe. Talía, te decía de que ha sido muy interesante el tema que lo has trabajado a través de una remembranza histórica. Me pareció muy interesante lo que hablaste sobre la Edad Media, ¿no? Si nosotros recordamos cuando yo les hablé al inicio de la ciencia, les dije que la Edad Media fue una época del oscurantismo, una época donde las artes, las ciencias, las letras, todo queda detenido. ¿Por qué? Por ese afán teológico en la fe a Dios. Entonces, asumo que por esa razón, ¿no? La mujer o no se desarrolló ningún tipo de maquillaje porque la mujer pues no necesitaba, ¿no? De esos arreglos en la consecución de esa fe, ¿no? Yo asumo que fue por ese lado, pero de ahí hemos visto cómo ha ido cambiando y ha ido mejorando en los últimos años, ¿no? Y de hecho, pues ahora efectivamente, ¿no? El maquillaje camufla cualquier imperfección que podríamos tener. Esa mujer bonita que tú ahí pusiste del siglo XVIII, que se ve muy blanca de la cara sonrojada, era María Antonieta, ¿verdad? La reina de Francia. Esa era su forma de vestir de ella y de actuar de ella, ¿no? Siempre aparecía así muy refinada en las reuniones sociales. Sí, definitivamente era María Antonieta. Muy bien, Talía, muchas gracias. Continuamos. Otro participante. Yo, Miss Guamán Jiménez. A ver, Giselle. La computadora. Bien, Giselle. Ya, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Yo voy a poner el invento de la computadora. En la computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Empezamos con su historia. La computadora, lejos de ser un invento de una sola persona que lo haya creado, la computadora es ese resultado evolutivo de ideas de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. Empezamos con la primera herramienta, que es el ábaco, que fue construido en el año 500 a.C. Esta herramienta era utilizada para realizar sumas y restas. Otra herramienta es la pascalina, que fue creada en 1642 por Blaise Pascal, un filósofo francés. Este filósofo presentó una máquina que sumaba y restaba, y esta funcionaba con 8 ruedas giratorias y engranajes. Ay, se fue la luz, creo. Otra máquina es la máquina de Leibniz. Fue inventada por Gottfried Wilhelm Leibniz en el año 1672. Presentó esta máquina que podía, además de sumar y restar, multiplicar, dividir y calcular la raíz cuadrada. Otra máquina es máquina de telar de Jacquard. La creó Joseph Jacquard en el año 1801. Joseph utilizó un mecanismo de tarjetas perforadas para controlar una secuencia de operaciones. Otra es la máquina analítica. Charles Babbage, este matemático e inventor británico, diseñó e intentó construir la primera computadora.
con funcionamiento mecánico, a la que llamó la máquina analítica. Sin embargo, la tecnología de su época no estaba lo suficientemente avanzada para hacer realidad su idea. Después vino lo que es la máquina de Hollerith. Fue creada por Hermann Hollerith en el año 1890. Es una máquina tabuladora, aprovechando algunas de las ideas de Babbage, que se utilizó para elaborar el censo de Estados Unidos. Fundó también posteriormente la compañía que después se convertiría en IBM. Mientras fue avanzando el tiempo, se creó lo que es la máquina diferencial. Esta máquina diferencial fue inventada en 1876 por James Thomson. Fue uno de los primeros dispositivos de computación avanzados en ser usados operacionalmente. Fue un computador analógico mecánico diseñado para solucionar ecuaciones diferenciales por integración. Tenemos ahora la primera computadora electrónica. Esta computadora se construyó en 1947 en la Universidad de Pensilvania y llevó el nombre de ENIAC. Fue diseñada para el ejército estadounidense. Esta computadora ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía 30 metros de largo, 3 de alto, 1 de ancho, pesaba unas 30 toneladas y tenía 800 kilómetros de cableado, más de 18,000 tubos de vacío y requería un sistema de aire acondicionado. Y era capaz de calcular con gran velocidad las trayectorias de proyectiles, que era el objetivo inicial de su construcción. Este proyecto culminó 2 años después, cuando se integró al equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann, que es el padre de las computadoras. Mientras fue avanzando el tiempo, las computadoras empezaron a evolucionar más, se empezaron a añadir más herramientas. Las generaciones de computadoras es el desarrollo de las computadoras, que más o menos se dice que es la forma en que están construidas y la forma en que el ser humano se comunica con ellas. Su evolución, tenemos en la primera generación, funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas y cilindros magnéticos. En la segunda generación se desarrolló de lenguajes de programación COBOL y Fortran. En la tercera generación se desarrolló los circuitos integrados, fue de menor tamaño y fue mayor capacidad. En la cuarta generación aparece el microprocesador, esta computadora es de mayor rapidez y se hacen más personales. En la quinta generación son basadas en inteligencia artificial. Y en la sexta generación son de mayor capacidad, de menor tamaño y su conexión es inalámbrica. Gracias. Bien, Giselle, qué bonito también que nos has contado sobre la computadora, ¿no? Iniciando desde el ábaco, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cuando nosotros hacemos quizás una revisión a lo que ha sido el desarrollo del hombre en el tiempo en relación, pues, ¿no?, al conteo, ¿no? Se dice que él utilizó primero las manos, o los dedos, perdón, de las manos, luego de los pies, pero cuando ya no tuvo que usar, empezó a piñar hojas de árboles, ¿no? Que le servía como medio de conteo. Y el primer instrumento que aparece fue el ábaco. Ya luego viene el instrumento elaborado por Pascal. Pero definitivamente el ábaco lo consideramos como el gran antecesor de las computadoras. Ahora, han habido 6 generaciones, ¿no? Miren ustedes, y de repente van a seguir
innovando si vamos a seguir hablando de otras generaciones, pero que han sido un gran acierto definitivamente, ¿no? Y eso que nos contaste, que la primera pues pesaba casi 30 toneladas, ¿no? Y que necesitaba 800 metros de cableado, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Que ocupaba todo un cuarto. Ha sido pues todo un, o habrá sido en ese momento todo un acontecimiento tecnológico el día que esa computadora empezó a funcionar, ¿no? Y de allí hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Gracias, Giselle. Continuamos. Miss, yo, Guamán Jiménez. Bien, hija. María Antonio Rosas. Microondas. Ya puedes iniciar, hija. Ya, María. ya, Miss. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Yo les hablaré acerca del microondas. El microondas es un invento tecnológico. Pues la mayoría de nosotros tenemos en casa un horno microondas y ignoramos cómo así llegó a nosotros, cómo así apareció, o quién lo inventó. Yo les explicaré un poquito de ello. ¿Lo ven ahí, mi? Hija, estamos visualizando la historia del microondas. Nada más dice, No corre. está activado, ¿sí, no? Son 6 diapositivas se ve al lado, pero tú estás en la 1. Bájalo entonces con tu mouse hacia el número 2, el lado izquierdo de tu pantalla. ¿Dónde mis? Presiona directamente la diapositiva 2. Ahí. Ya. Ya está. A ver, ¿quién lo inventó? Lo inventó un ingeniero. Lo inventó Percy Spencer, un ingeniero inventor y científico estadounidense. Él investigaba diferentes formas de mejorar el funcionamiento de un radar. Él trabajaba en una empresa llamada Raytheon. ¿Cuándo fue inventado? Fue inventado en el año 1945. Inició el primer microondas llamado Radanger. Era enorme, el aparato era enorme y muy costoso. Se volvieron populares en el año 1970. ¿Cómo fue inventado? El microondas fue fruto de una casualidad. Percy Spencer trabajaba con los magnetones y tenían en el bolsillo unos chocolates. Y cuando él se acercaba al magnetón, pues el chocolate se derritió. Y en esos momentos él pensó que el chocolate se había derretido producto del calor del cuerpo. Para no quedarse con esa duda, pues comenzó a experimentar con otros alimentos. Cogió 2 huevos crudos y unos cuantos granos de maíz. Los expuso junto al magnetón y después de unos minutos el huevo salió cocido y las palomitas de maíz también. Desde ahí comenzó la empresa Raytheon a patentar el uso del magnetón para cocinar. Así se inició el horno microondas. ¿Cómo ha ido evolucionando? En el año
1947, el primer prototipo de microondas fue instalado en un restaurante en Boston para hacer unos ensayos. Y en el año 1954, el primer microondas ya era comercial. En el año 1967, el microondas ya era doméstico. Y en el año 1976, el microondas ya había alcanzado el 60% de los hogares. Y actualmente el microondas se encuentra distribuido en todos los hogares. Como ven en la imagen, pues el microondas era grande, tenía manijas, botones, ¿no? Era enorme. Y actualmente, pues, ahora los microondas son ya táctiles, son más pequeños y ya accesibles a cualquier, ya el costo también ya es accesible, ¿no? Ya no es tan caro en estos momentos, ¿no? ¿Qué podemos esperar del horno microondas en el futuro? Pues podemos esperar que el horno microondas se conecte a internet para interactuar con nuestros dispositivos móviles. También podemos esperar pues que tenga programado para calentar comida minutos antes de llegar a casa. Eso esperamos en el futuro. Gracias. Bien, María, entendido tu tema, hija, sobre el microondas. En verdad, también fue toda una revolución, ¿no? Cuando apareció. Pero hoy también se escucha de que el microondas no es muy saludable, me refiero a la preparación de comidas en él. ¿Has escuchado tú algo de ello? Sí, sí, sí. Ya que genera, dice, puede predisponer cáncer, al tema de cáncer. Sí, hija, ya inclusive en algunos países ya se ha pedido su retiro del mercado, así como su retiro también de los hogares, ¿no? Nosotros aún lo seguimos utilizando, pero no vamos a negar de que es un instrumento muy útil dentro de la cocina, definitivamente. Bien, María, y nos has explicado, ¿no? Cómo por casualidad apareció este invento, qué curioso, ¿no? Muchos de ellos también han tenido hemos tenido la suerte de que aparecieran de esa forma. Gracias, hija. Continuamos. Voluntarios. Ya no hay. Cuenca, Cota, Quispe, Susan, Esther. Presente, Miss. Hija, ¿cuál es tu tema? La jeringa, Miss. Ya te escuchamos. Invento de la jeringa. ¿Dónde estás? Susan. Ya estamos visualizando, Susan, la figura de la jeringa allí. Falta verte a ti. ¿Ya? Ya, Miss, perdón. Ya, Susan. ¿Me pueden ver? Sí, ahora sí te vemos, Susan, muy bien. Ya, Miss, disculpa. El invento de la jeringa. Las jeringas son utilizadas, un ratito, ahí está. Las jeringas son utilizadas para introducir pequeñas cantidades de gases o líquidos en áreas inaccesibles o para tomar muestras de los componentes de dichos lugares. Normalmente, esta se la llena introduciendo agua en líquido
y tirando del embolo. La jeringa es una herramienta imprescindible de los hospitales y centros de salud de todo el mundo. Hoy en día, gracias a ella, podemos inyectar con eficiencia y rapidez fármacos, vacunas o antibióticos. ¿Quién le inventó la jeringa y en qué año? Mis, aquí estuve investigando porque supuestamente le inventó Alexander Watt. Ya. También Manuel Jalón Corominas, y también apareció, bueno, otra persona que es Colin Murdoch. Ya, hija. Pero, bueno, como llegué a investigar, dice que en la década de 1970, cuando se inventó la jeringuilla desechable y de un solo uso, que con el tiempo se ha comprobado que ha salvado millones de personas de no ser infectadas. El inventor de este recipiente ha realizado el plástico y que servía para inyectar líquidos o para extraer sangre de los análisis. Fue Manuel Jalón Corominas, la misma persona que hace 20 años había revolucionado el mercado doméstico con la invención de la fregona. No fue hasta inicios de los años 80 cuando comenzó a comercializarse la jeringuilla desechable, haciéndose rápidamente muy popular en la actualidad. Se calcula que diariamente se fabrica alrededor de 20.000 millones de unidades en todo el planeta. La invención de la jeringuilla desechable por parte de Manuel Jalón, señalando que el neozelandés Colin Murdoch la inventó y planteó que en el 1956, 2 décadas antes que el inventor español, pero cabe destacar que el inventor Colin Murdoch no trataba de una jeringa de un solo uso, sino un artilugio en forma de pistola que servía para poner inyecciones, normalmente vacunas, sedantes, que iban dotada con un dispositivo desechable. Gracias, Miss. Bien, bien, hija. Te hemos entendido entonces sobre que lo que tú nos explicas es que han habido varias personas a quien se le atribuye ese invento, ¿verdad? Pero sí, Miss. ¿el reconocido quién es? El Manuel Jalón Jalón Corominas. Corominas. Ya está. Entonces, Que lo hizo el que se utiliza normalmente, el de ahora, porque el que lo hizo el inventor Colin Murdoch. Él lo hizo normalmente para poder lavarlo, para que nos puedan utilizar muchas veces, varias veces. ya, pero él sí inventó pues la que actualmente tenemos, entonces aquella que se utiliza y se desecha, ¿verdad? Sí, Manuel Jalón Corominas. Sí, ¿no? Y como hay, yo recuerdo que antes las jeringas, bueno, no había las jeringas desechables, ¿no? Se trabajaban con unas jeringas de metal y había que hervirlas. Una vez que se hervían, recién se podían utilizar para poner allí el medicamento y de esta forma poder ser puesto en la persona, ¿no? Que lo necesitaba. Ahí también dice, la misma persona que 20 años atrás había revolucionado el mercado doméstico con la invención de la fregona. ¿Tienes idea qué es la fregona? Es la escoba, Miss. Ya, claro, porque ahí dice mercado doméstico. O sea, se entiende que tiene que ver con las labores de casa, ¿no? Ah, mira, Sí, inventó la escoba también en 1950 más o menos. Sí. Muy bien, Susan, ha entendido el tema. Rojas Cochachi. Juliana, ¿ya está tu tema listo? Sí, yo había hablado con la delegada para hacerlo, o sea, no puedo presentar en diapositiva. No te entendí. ¿Qué me dijiste? ¿Habías hablado con la delegada para...? Para, o sea, presentar así, o sea, que no iba a hacer la diapositiva, Ya. porque...
No cuenta seguro. Ya, está bien, Talía. Talía, perdón, Juliana. Ya, Miss. Ya, Juliana, te escuchamos. Miss, ¿me ve? Ya no te veo. Te vi hace un momento. Ya no te veo. No está tu cámara apagada. ¿Está apagada? Sí, ahí se nota apagada acá en la relación de participantes. Está prendida en mi. Ya, no te vemos, Talía. ¿Cómo hago? Si lo apago, a ver. Ya, a ver, vuélvelo a otra vez a activar. Ya se está viendo un fondo allí. No, nada todavía. Ya, ¿dónde estás apuntando, ah? Miss, ¿Dónde estás apuntando? Veo algo negro. no está en cámara frontal, Miss, y no sé, no se ven. Pero yo aquí mi cámara está normal, se ven. Esta Ya, dice Esta dice que que está activa la cámara. a mí también me parece activa la cámara a ti, pero no te veo. Ya, Ahora, vuelve a hacerlo y empiezas. ¿cómo, Miss? Puedes empezar. Allá. Yo le voy a hablar sobre el invento del celular. Una breve historia del celular. Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología. A él se le considera como el padre de la telefonía celular. Al introducir el primer radioteléfono en 1973 en Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola. En 1979, cuando aparecieron en Tokio, Japón, por NTT. La evolución del celular, el teléfono celular se remota a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde se veía que era necesaria la comunicación a distancia. Por eso que la compañía Motorola creó un equipo llamado HandyTalk, que es un equipo que permite el contacto con las tropas de envío ondas de radio que en ese tiempo no superaban más de 600 kilómetros por hora. Bueno, eso fue la cuestión para que las tecnologías de Telsa y Marconi se unieran y dieran a la luz la comunicación mediante el radioteléfonos. Martin Cooper fue el que inventó el celular sobre el teléfono. En 1985 se comenzaron a perfeccionar y a moldar las características de este nuevo sistema revolucionario, ya que permitía comunicarse a distancia. Fue así que en el año 1980 se llegó a crear un equipo que ocupaba recursos similares a la HandyTalk. Por lo general eran grandes empresarios y que debían estar comunicados, y es donde ahí se crea el teléfono móvil.
en los últimos años, la tecnología ha dado un salto inesperado, el boom de la tecnológico, de nuevas generaciones que traduce términos de telefonía, el celular e internet, los cuales más que ser realidades separadas se complementan. Sin embargo, el desarrollo de estos tipos de tecnología llegan a un punto donde la cual cada día van evolucionando más. El teléfono celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de las ondas electromagnéticas. Como bien se sabe, en años anteriores, en el 2000 el celular aún era de teclas, de la cual a medida que fue pasando el tiempo fue cambiando, y actualmente el teléfono celular es táctil. Y cada vez que pasa, el teléfono móvil está revolucionando más. Ya mis gracias. Bien, Juliana, ya te hemos entendido. Bueno, no te pudimos ver. Efectivamente, ¿no? El teléfono móvil, conforme pasan los años, está revolucionando cada día más, ¿no? Ya nos has hecho una descripción. Y seguro que muchos recuerdan, ¿no? Cuando eran más pequeños o pequeños y veían a sus papás con ese tipo de celulares que era en base a teclas, ¿no? Para que nosotros podamos, pues, digitar de esa forma, y que en verdad el táctil ya ha cambiado muchísimo esa situación. Y de repente todavía este teléfono nos lleve con muchas sorpresas más. No te vi entonces, Juliana. A ver, se encuentra Acuña Santi, Escate Floríndez, García, Mendoza Torres, Quijandría Dávila, Raimundo Gómez, Salwe Guamaní, Trinidad Muñoa, Uchuya Bernaola. ¿No han venido estas señoritas? Dalí, ¿alguien? Ya, dime, hija. Con respecto a la compañera Paola García, ayer me escribió y esta semana no ha estado ingresando a clases, dijo que estaba con unos pequeños problemas personales, y yo le dije que mande su justificación al correo del instituto para que pueda informar a los profesores. Muy bien, Talía, muchas gracias. La voy a considerar entonces, pero hazle la salvedad a los que aún faltan presentar su exposición. Terminamos la próxima semana con lo relacionado a inventos, ¿ya? Ya, justo le informé a la compañera que tenía la opción de exponer la otra semana. Muy bien, hija, gracias. Dime, Quijandría, Brigitte, ¿no se ha contactado? No, la clase anterior que tuvimos con usted, ella me comunicó que estaba un poco con fiebre porque le habían puesto la vacuna, y yo se lo comunicé a usted, pero hoy día no se ha comunicado conmigo. Bien, Talía, le hace saber también igual de la próxima fecha, ¿ya? Ya, Bien, jóvenes, que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos encontrando el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Talía. ¿Dónde está Juliana? Esther. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches.